Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener muchos temas variados. Vamos a estar hablando de la economía, que volvió a ser noticia esta semana, a partir del indicador que dio a conocer el INDEC, indicador de inflación, 2,4% para marzo. Alto, no afloja, ¿eh? Alto. Bueno, acumula 6,3 en el primer trimestre, lejos de las expectativas, por lo menos oficiales, ¿sí? Que hablaban de un 17-18% anual, sobre lo cual estaban tratando de cerrar algunas paritarias. Esto trae presión a las paritarias, el Banco Central que ha decidido elevar las tasas, consecuencias para la actividad económica, más frío. Bueno, vamos a estar hablando de esto porque va a estar con nosotros el economista Flavio Bucheri en un ratito nada más. Y esta semana se lanzó lo que es uno de los eventos más importantes que tiene nuestra ciudad, Río Cuarto, como es el Imagina, que se ha realizado por primera vez en 2015, organizado por la Fundación FADA. Este año va por la segunda edición, con muchas novedades, no solamente en la estructura, en los invitados, en panelistas. Bueno, vamos a estar hablando de esto con el presidente del Congreso, con Guillermo Lenti, y con el economista jefe de FADA, con David Miazo, en un ratito nada más también de este tema. Y vamos a hablar con Javier Rotondo, recientemente reelecto presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en un contexto en la región bastante particular, ¿no? Y complicado por las inundaciones, las expectativas que existían y que existen todavía con respecto a la cosecha, pero ensombrecidas un poco con este contexto muy difícil que está viviendo todo el país y también el sur cordobés. Así es. Y otra situación muy compleja, muy difícil, que viene incluso de un cuadro bastante violento en la capital federal, es la que están viviendo los docentes, ¿no? Con medidas de fuerza, paros, y venimos de un paro hace pocas horas motivado por la represión que se produjo en capital federal cuando quisieron instalar allí lo que se llamó como un aula itinerante. Fueron desalojados por la fuerza con escenas bastante violentas que no son acostumbradas de verse en protestas docentes. Vamos a tener aquí una mesa de representantes del sector gremial docente con quienes vamos a analizar qué pasó en Buenos Aires, pero también cómo viene el conflicto docente y la negociación por las paritarias. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestros primeros invitados. Auspician este programa Tarjeta Naranja, Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos, Gobierno de Río Cuarto, estamos cerca, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Comuna de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UEPC. Seguimos en Entre Líneas, ya están con nosotros los representantes de FADA, Guillermo Lenti, que es el presidente del Congreso Imagina 2017, y David Miazo, el economista jefe de la Fundación. A los dos, gracias por venir. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches, Marco. Gracias por invitarnos y por ayudar a difundir este Congreso que FADA lo elabora con mucho entusiasmo y mucho amor. Bueno, decíamos que se viene con muchas novedades, con estructuras nuevas, pero le han puesto un nombre de Imagina en Acción. ¿Por qué? Bueno, en definitiva, después del compromiso por el éxito que tuvo el primer congreso en el año 2015, FADA inmediatamente nos inspiramos para hacer el segundo congreso, que es un compromiso muy importante, y humildemente detectamos que la sociedad, a diferencia que en el 2015 estaba más en una posición a pensar, a reflexionar, a soñar, porque estamos a puerta de las elecciones presidenciales, que era muy importante en ese momento del país. Este año vemos que la gente sigue necesitando reflexionar sobre el país que tenemos, pero también vemos que hay un cambio en la gente y vemos que la gente tiene ganas de comprometerse y ponerse a ayudar a la sociedad. Desde FADA pensamos desarrollar un congreso más dinámico, por eso lo llamamos Imagina en Acción, y la acción significa pasar del decir al hacer. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que nos costó imaginarnos, darle la dinámica al congreso, pero el Congreso va a ser muy novedoso, va a ser un Congreso que va a ser muy distinto a lo que se venía haciendo, va a ser un Congreso que va a cobrar una escena muy importante a nivel nacional. Y bueno, en primer lugar para los ricuartenses va a ser un orgullo, ¿no?
porque va a ser un congreso que va a tener las mejores tecnologías, sobre todo ustedes que están con los medios, y las pantallas, y las cámaras, el sonido. Pero independientemente de eso, el congreso va a tener, apuntar a inspirar a la gente, a motivar a la gente. Y vamos a traer al escenario, a los paneles, experiencias a nivel nacional, que son grandes experiencias, gente que está pensando y gente que está haciendo para el país, pero también lo queremos combinar con gente local, con gente que también la pelea todos los días en Río Cuarto y que ayuda al prójimo en Río Cuarto. Ese es el espíritu del Congreso. Creo que por una vez por todas los argentinos, los ciudadanos que componemos la sociedad, nos tenemos que dar cuenta que por más que hayamos tomado un rumbo y tengamos buen presidente, buen intendente, buen gobernador, creo que todos tenemos que darnos cuenta que la única forma de empezar a dar pasos concretos en la Argentina es que empecemos a trabajar mancomunadamente, interdisciplinariamente, y de esa forma empezar a generar buenas cosas para la sociedad. ¿Tienen presencias confirmadas ya? Bueno, sí, tenemos muchos confirmados y muchos todavía en proceso. Por ejemplo, vamos a tener 4 paneles. Va a estar el panel agro, va a estar el panel de economía, panel de sociedad y salud, y el de educación. En paralelo después van a estar las entrevistas políticas y el panel legislativo. Y después también vamos a tener disparadores de los distintos momentos para tratar de distender los distintos momentos del Congreso. Y por otro lado, la gente que hace un poco haciendo referencia a esto. Entre los nombres que tenemos a los ministros de Agricultura de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, muchos diputados, Massot, Bocio para la parte legislativa y varios que todavía falta confirmar. El diputado Alegre, que es el presidente de la Comisión de Agricultura en el panel de Agro, De Angeli, que es el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Miren Juárez, que es la presidenta de Economías Regionales, que en paralelo también va a estar manteniendo una reunión la Comisión de Economías Regionales de Diputados de la Nación, en paralelo al Congreso, con la presencia de 15 diputados de todas partes del país, donde van a estar invitados distintos sectores productivos de la región para plantear sus situaciones. Ese panel estamos esperando se complete también con el ministro de Agricultura de la Nación, de quien todavía estamos esperando confirmación definitiva. Después en el panel de economía, por ejemplo, tenemos 2 visiones, no te diría contrapuestas, pero de distintos puntos de vista. Juan Carlos de Pablo, un economista con un gran condimento teórico y muchos años de experiencia, que nos va a ayudar a ver la realidad de la economía del país también en términos históricos, y Martín Tetaz, un economista que habla mucho más de las innovaciones, de las nuevas cosas que se pueden hacer, de la economía de la gente. Son generacionalmente distintos. Hasta generacionalmente distintos, tal cual, tal cual. Y con 2 ópticas de la economía distintas, no necesariamente 2 ópticas ideológicas distintas, sino de la mirada. Y estamos esperando algunas confirmaciones más ahí. Por ejemplo, está invitado el ministro Duhovne. Y después, por ejemplo, bueno, el panel de sociedad y salud va a ser algo muy interesante ver, porque no va a ser personajes que se ven todos los días. Ahí está el actor Oscar Martínez, quien viene no solamente en su rol de actor, pero también en su rol de pensador de la sociedad argentina, una persona que ha estudiado mucho y que ha recorrido mucho también el mundo. Nos va a ayudar un poco a hacer algunas reflexiones. Y después vamos a tener a 2 doctores muy reconocidos, entre ellos Cormillota hablando de la nutrición y el otro hablando de el estrés y la vida cotidiana moderna. Rossetti. También se da en un contexto como el de 2015, en un contexto electoral. Se juega mucho también en octubre, ¿no? ¿Esperan que también sea una especie de caja de resonancia, que se vaya prefigurando el escenario electoral en el Congreso? Bueno, una de las ideas cuando se pensó en estos congresos siempre es hacerlo cada 2 años cuando haya algo importante a nivel legislativo en el país, ¿no? Porque creemos que también hacer responsable y consciente el ciudadano en la hora del voto, ¿cierto?, es ya participar en la ciudadanía. Yo creo que en el panel legislativo sí, hoy tenemos confirmados 2 caras jóvenes, como es Massot y Bocio, pero el panel legislativo tenemos invitados todas las figuras más importantes que
que van a estar participando en las elecciones, tanto en las PASO como en la definitiva, ¿no? La idea es mostrar la visión plural. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que uno de los objetivos y lo más ambicioso que tenemos, que en el buen sentido que queremos lograr, es que este Congreso sea un punto de encuentro de los ciudadanos, ¿no? Un punto de encuentro donde dejemos de discutir de distintos puntos de vista, de qué lado estamos. Sí, un momento difícil, ¿no? Este momento que de nuevo caemos siempre en ese momento tan fácil y se nos pasan los meses y los años discutiendo y no ponernos a hablar de las cosas importantes, ¿no? Y creemos que el punto del encuentro, el punto de la unión, derribar esas diferencias que tenemos para poder discutir el presente, para poder transformarlo, para poder proyectar el futuro y sacarse esas ideas, ideales que no nos llevan a ningún lado. Esa es un poco la idea. La otra consecuencia que va a tener esto es que toda esta gente que viene por allí de Buenos Aires y demás va a poder ver lo que se hace aquí, ¿no? Las cuestiones regionales, zonales, productivas. Justamente, uno de los objetivos centrales, por ser una institución de Río Cuarto, de los socios y el equipo, ser principalmente de Río Cuarto, es también tener esa oportunidad de poder proyectar la ciudad al país, de que estén pasando algunos de los principales decisores, van a estar pasando más de 20 diputados y senadores, algunos de los principales funcionarios del Ejecutivo provincial y nacional por la ciudad, para ver la realidad de la ciudad, para poder de nuevo elevarla al plano nacional, y por otro lado para que se lleven algunos compromisos. Va a haber con esto de la acción varias dinámicas relacionadas al compromiso ciudadano y también de quienes van a estar en el escenario. Entonces esa doble idea de proyectar y de que puedan ver la realidad de Río Cuarto, pero también de que de este congreso donde se va a hablar de la educación, de la sociedad, de la economía, del agro, de la gente que hace, todos se puedan llevar compromisos, entre ellos esto de poder por lo menos asentarnos y acordar las cosas básicas. ¿Esperaban que a esta altura del año ya hubiera otro contexto económico? Digamos, cuando se discuta la economía, ¿esperaban que fuera otro, que hubiera reactivación, que hubiera una baja en la inflación? ¿Los problemas siguen produciéndose tal como venía siendo en los últimos años? Bueno, ahí paso a mi rol de economista. Por eso. No, y yo creo que todos esperaban, incluso el gobierno cuando inicialmente hablaba del segundo semestre, que en esta época del año ya estuviera todo en funcionamiento, toda la economía ya marchando y con la inflación en números bastante menores. Así que creo que eso en realidad lo esperaba muchos de los principales analistas económicos y el propio gobierno. Esto puede hacer más interesante la discusión económica en el Congreso, ¿no? Sí, por supuesto, puede hacerla más interesante porque todavía hay muchas cosas por resolver, pero al mismo tiempo también en el último mes, los últimos 2 meses, han aparecido algunas buenas noticias que también le dan algunos argumentos del lado del gobierno a decir, están empezando a funcionar las cosas, pero yo creo que, de nuevo, respondiendo a la pregunta inicial de Marcos, todos pensaban que iba a tener otra dinámica. ¿Está invitado el presidente? Sí, por supuesto. En realidad sería un gran orgullo poder tenerlo al presidente de la Nación, Río Cuarto. Tuvimos el lujo del Congreso anterior, que muchos de que hoy son ministros de la Nación estuvieron en el Congreso, ¿no? Así que esperamos contar con algunos de ellos y contar con la presencia del presidente. Tiene una facilidad más que son los vuelos esta vez, ¿no? Sí, tal cual, eso nos facilita muchísimo la logística. Claro. El año pasado queríamos traer el congreso anterior, queríamos traer a alguien de Buenos Aires, lo mandábamos a San Luis o Córdoba, allá en auto, y por suerte ahora los vuelos, tenemos los 2 vuelos diarios, y esperemos nos acompañe el clima ese día y que no tengamos ningún inconveniente. Recordemos la fecha y el lugar. Sí, cómo no. Bueno, el congreso va a ser el 11 y el 12 de mayo en la Sociedad Rural. La entrada es libre, gratuita para todo el mundo. Está invitado, por supuesto, la ciudad, la región. En el evento pasado tuvimos más de 3.000 personas presenciales, más otras tanto siguiéndolo en las redes. Así que bueno, ese es el piso que nos hemos puesto, así que esperamos mucha gente. Y perdón, va a haber espacios para los docentes, porque vamos a hablar de educación. Ahí va a venir un Jaime Echeverri, que es ex rector de la UBA,
se va a hablar de las tecnologías en la educación, se va a hablar de la educación emocional, entonces va a haber lugar para los docentes, en la salud va a haber lugar para todos los profesionales de la salud, para todos los economistas y académicos, entonces va a haber realmente un espectro muy amplio para que las distintas personas que se dedican a distintas cuestiones en la ciudad puedan estar participando. Se pueden inscribir desde ya a partir de www.congresoimagina.com o a través de todas las redes sociales de FADA, están todos los links, y además en todos estos espacios se van a poder estar actualizando de todas las nuevas confirmaciones que vamos teniendo prácticamente casi a diario. Bien. Muchísimas gracias por venir, suerte con el Congreso. Muchas gracias por la Muy invitación. amables. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.